Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana continuaremos con el estudio del libro de los Salmos y tal como lo hacemos habitualmente, un breve repaso en títulos o en breves frases de los últimos tres que hemos compartido. El Salmo 42 es una expresión profunda de la necesidad de Dios. El Salmo 43 es una oración pidiendo liberación. Y el Salmo 44 es un recordatorio de bendiciones del pasado para afrontar pruebas del presente. En esta oportunidad habremos de compartir el Salmo número 45, quien, si bien no vamos a leerlo en toda su extensión, les pido por favor que antes de continuar con este devocional, con este pequeño estudio de la mañana, nos detengamos para leerlo cada uno en su lugar en totalidad. Simplemente voy a hacer referencia al título tal como aparece en nuestras Biblias. Allí dice Salmo 45, Cántico de las bodas del rey, al músico principal sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Leo el versículo 1 y el 2, que nos remiten inmediatamente al recuerdo de un precioso coro que solemos cantar en nuestra iglesia. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. En este salmo encontramos una clara alusión a las bodas de un rey hebreo con una princesa extranjera. Se ha sugerido que posiblemente se trate de Salomón en su boda con la hija de Faraón. De todas maneras, es evidente que su enfoque es más elevado, ya que el Targum o la interpretación de la Biblia hebrea lo aplica directamente al rey Mesías y su futura obra de redención para Israel. Para el cristianismo es una hermosa figura de la relación de Cristo con las iglesias. Además, debemos tener en cuenta que el escritor de Hebreos aplica parte de este salmo directamente al Señor Jesucristo. Hebreos 1, 8 y 9 se comparan perfectamente con Salmo 45, versículos 6 y 7. En el prólogo nos encontramos, o en el título nos encontramos, que el poeta habla del origen del salmo. En los versículos 1 y 2 dice que lo compuso de la llenura de su corazón. Uno puede emitir buenas alabanzas cuando su corazón está lleno de amor. La mención de mi lengua sugiere que el salmo fue compuesto en forma oral antes de ser escrito. Y esto es llamativo, es digno de ser tenido en cuenta. Evidentemente el poeta ha contemplado esta situación real, explícita, de la boda del rey con su esposa y ha quedado impactado. La belleza que ha visto en toda esa escena ha imbuido de tal manera su mente, su pensamiento, sus sentimientos, su sentir, que no ha quedado otra cosa que expresar en palabras todo lo que ha llenado así su corazón, llevándolo a nuestra experiencia personal y particular. Siempre nos quedamos cortos cuando tenemos que describir a nuestro Dios y a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Si bien es cierto que a nivel humano, Isaías lo presenta como alguien que no sería apreciado por su belleza física, y mucho menos cuando fue llevado al nivel de la desfiguración en el momento de la cruz, pero lo que sí es cierto es que sin importar el aspecto físico, para cada uno de los hijos de Dios, el Señor Jesucristo es la persona más hermosa, es el más hermoso de los hijos de los hombres. Por esa razón es que cuando nos acercamos a Él en contemplación, en adoración,
Nuestra lengua es, como sugiere el salmista, es pluma de escribiente muy ligero. No ligero en lo liviano de la expresión, sino en la necesidad de expresar rápidamente palabras que traten de describir lo que el Rey significa para nosotros, lo que el Rey, lo que el Señor significa para mí. El tono de este salmo es palabra buena. Hay un sentir de gozo y celebración. Estas palabras dan una pista de que el salmista está siendo inspirado al escribir, como una palabra buena que fluye a través de él. El lenguaje usado en este verso es tan inusual que muchos comentaristas creen que el poeta está clamando una inspiración especial. Es triste cuando el corazón es frío con algo bueno, y peor cuando es tibio con algo malo. Pero Spurgeon decía que el corazón o la situación es incomparable cuando el corazón tibio y algo bueno se unen, porque surge entonces lo mejor en la expresión. El poeta habla del origen del salmo. Dice que lo compuso con la llenura de su corazón. El poema está dedicado al rey, y aunque vemos en él una proyección mesiánica, es importante considerar que su enfoque primero fue honrar a un rey histórico. Ahora, esto no niega el otro nivel, la parábola y lo mesiánico, pues Dios inspiró al salmista y un nivel de significado no excluye al otro. Lo que vio el salmista tiene una proyección futura y tiene un cumplimiento cierto en la persona del Salvador y tiene un cumplimiento aún posterior, que es lo que estamos esperando como hijos de Dios, cuando la esposa, la iglesia, se encuentre con su amado, ya libre de todo aquello que la ensucia, la lastima, la hace impresentable muchas veces. Y entonces, en esa unión maravillosa, el rey y la esposa se encontrarán para siempre. ¿Qué dice acerca de la persona del rey? El salmista realmente ama al rey y lo honra. No solo piensa en su apariencia física, sino también habla de su carácter, de su persona. En el versículo 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Presenta tres elogios: su hermosura, su discreción y su trato con la gente, por lo cual recibe la bendición de Dios. Podríamos pensar que el retrato es demasiado halagador para un ser humano, porque en mayor grado, inmediatamente cuando leemos esto, hermanos, ¿en quién pensamos? No pensamos, ni siquiera pensamos en Salomón, ni siquiera pensamos en la posibilidad de que haya sido escrito para David. No. Siempre que leemos este pasaje pensamos en el Señor Jesucristo. El rey también es valiente en batalla. El poeta le anima a ejercer su autoridad. En el versículo 5, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey, lo declara victorioso. La victoria del pueblo viene por la acción del rey. Esto también es cierto de Cristo y su pueblo. Sin duda que aquella tan trillada frase, estamos de parte del vencedor, es una realidad para la iglesia y a veces lo olvidamos, que la iglesia está posicionada donde Cristo está y Cristo está a la diestra del trono de Dios. Donde está Él estamos nosotros. Y si pensamos que Él es un rey victorioso, también la iglesia es victoriosa, con luchas, con pruebas, con dificultades, con tentaciones, con caídas, pero no deja de ser victoriosa porque le pertenece a Él. Y a esa iglesia pertenezco yo. A esa iglesia pertenece usted, mi querido hermano. La persona del rey define inmediatamente lo que nosotros somos, más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuál es la posición del rey? El poeta sigue hablando de él, pero usa el lenguaje que solo encuentra su sentido pleno en Cristo. ¿Cuánto entendió el salmista del Mesías futuro? No sabemos, pues todavía no se había revelado mucho. Por eso, algunos comentaristas dicen que esta traducción no cabe en este contexto.
pero todas las versiones antiguas siguen el mismo sentido. Tenemos que concluir que Dios mismo dirigió al salmista para que su lenguaje señale hacia el Mesías que iba a venir. Se habla del trono y del cetro de este rey. Significan su honor y su poder. También la descripción del rey se combina el príncipe de paz con el monarca victorioso sobre las naciones. En el versículo 7, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El énfasis está en la justicia y cómo ella, al ser aplicada, produce gozo. En estos dos versículos se dirige al rey como Dios y a la vez se distingue entre Dios y el rey. Y sin duda que el lenguaje va más allá del Antiguo Testamento. Solo en la encarnación de Jesucristo pudo cumplirse toda esta escritura. Es una maravilla que la Septuaginta lo haya traducido fielmente como el texto así lo dice. Mirra, áloe, palacios de marfil. El salmista se goza en el esplendor del rey. Y también nosotros como cristianos nos gozamos en la gloria de nuestro Rey Salvador, el Señor Jesucristo. El lugar de la reina sea a la derecha del rey, que es el lugar de mayor honor. El rey se goza también en el esplendor de ella. ¿Qué es lo que vio el salmista en esta reina? Bueno, hay una presentación. Primero el poeta exhorta a la novia reina que deje sus lealtades anteriores. Nótese cómo todos estos detalles se pueden aplicar a Cristo y su esposa, la iglesia. La esposa reina tiene que ser leal a su esposo, pero no debe temer, pues su esposo rey suplirá todo lo que necesite, y otros pueblos, como los de Tiro, traerán presentes. Los versículos 13 al 15 muestran el gozo que tiene el rey en su esposa. Ella participa en el esplendor de él y él se goza en esto. Y estos versículos pueden hablar de una procesión de la novia, pero el Salmo no da más detalles sobre la ceremonia. Pero lo que sí es cierto es que no podemos dejar de ver toda esta instancia, toda esta situación, toda esta escena, sin pensar inmediatamente en cada uno de nosotros como participantes de la novia, la esposa de Cristo. Cada uno de nosotros aportando día tras día, año tras año, lo que será la vestidura maravillosa de aquella novia que se presentará ante el esposo. Qué privilegio que tenemos como pueblo de Dios. Qué privilegio que tenemos como hijos de Dios. Pensar y estar certeramente convencidos que llegará un momento en que nos presentaremos delante de nuestro Señor como una esposa, como una novia ataviada, ya sin ningún tipo de mancha, arruga, ni cosa semejante. Promesas para el futuro. En los versículos 16 y 17, el género de este texto indica que este párrafo se dirige al rey. Dice, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. El énfasis está en el futuro y en sus hijos. Se discute de si el yo de haré perpetua memoria es el salmista o Dios, pero sin duda que no pensamos que el salmista sea el que va a hacer esto. Vemos este versículo como Dios lo ve y como Dios lo dijo. Él es el que hará perpetua la memoria del nombre de nuestro Señor en todas las generaciones. Es decir, que en cada lugar donde va un hijo o una hija de Dios, habla acerca de Cristo, proclama el nombre de Cristo, predica el nombre de Cristo. Las personas se convierten y van compartiendo con otros y otros y otros y otros y otros más. Entonces, la memoria de su nombre se hace perpetua en todas las generaciones, por cuanto hay un testimonio que se va compartiendo y multiplicando vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez.
¿Cómo termina este salmo? El salmo termina con alabanza, pero la alabanza nunca termina, porque en Él será eternamente y para siempre. Por último, un repaso de la magnificencia del Señor. Nosotros como creyentes celebramos la magnificencia del Señor y nuestro corazón rebosa, como leímos al principio. Rebosa mi corazón palabra buena. Y rebosa mi corazón al ver 7 aspectos de este rey, de este esposo, de este novio y de este Señor. Rebosa mi corazón por la hermosura de su naturaleza divina, por la verdad y majestad de su poder, por la permanencia de su reino eterno, por la justicia de su gozo santo, por la dulzura de su carácter amante, por la gloria de su esplendor interminable y por la realeza de su posteridad victoriosa. Vamos a hacer como hizo el salmista. Estamos trabajando para ver que las naciones puedan honrarlo así como nosotros lo hacemos. Quiera el Señor que en esta mañana, al leer este salmo, el Salmo 45, podamos leerlo e inmediatamente verlo a Él. Ver al Señor, ver al Salvador. Y que nuestra boca se abra en alabanza, en expresión buena. Porque en definitiva, si hay alguien que es el más hermoso, esa persona es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en este nuevo día.